Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a continuar con la siguiente mesa de trabajo. Voy a llamar a los panelistas. La moderadora Karina Medinaceli, de la Facultad de Derecho de la UNSA, por favor. La señora Jessica Matus, de la Fundación Datos Protegidos. La señora Roxana Pérez del Castillo, de la Fundación Internet Bolivia. Luis Pereira Estambuc, del Servicio de Registro Cívico. Luis Esteban de ETIC, por favor. Vamos a empezar un poco con el tema de la metodología, voy a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es la protección de datos en Bolivia. Brevemente van a tener participación los panelistas alrededor de 7, máximo 10 minutos en una primera ronda, con preguntas específicas relacionadas a su área, ¿sí? Y la segunda, que básicamente es general para dos de los panelistas, ¿no? Bueno, un poco ponerles en contexto. Ustedes saben que hasta la fecha Bolivia no cuenta con una ley específica de protección de datos personales. Lo que sí tenemos es el recurso desde el año 2004, entra en la constitución política, como lo hacen muchas constituciones de Latinoamérica, a través de lo que era el recurso de habeas data, lo que era el artículo 23, y con la nueva constitución aprobada en el año 2009 cambia de denominación por acción de protección de privacidad. En relación a la confidencialidad, digamos, de la información, sí hemos tenido alguna regulación antecedente, como por ejemplo en el Código Civil, el artículo 19 o el artículo 20 relacionado a la intimidad, o lo que se conoce con lo que es el secreto estadístico, secreto médico, secreto bancario, entre otros, ¿no? Específicamente, ya para entrar al tema de la protección de datos, la primera sentencia constitucional, que data del año 2004 de junio, establece ya unos lineamientos de algunas definiciones de lo que va a ser datos sensibles, por ejemplo, que no está considerado en el artículo 130 ni 131, y menciona a las personas jurídicas, ¿no? Una de las características también en el ámbito iberoamericano y sobre todo latinoamericano es que la protección de datos también abarca para las personas jurídicas, no solamente para las personas naturales o físicas. En el año 2005 se aprueba en el Decreto Supremo 2868, que es de acceso a la información del Poder Ejecutivo, pero básicamente en el artículo 19 regula lo que se conoce como el habeas administrativo y establece un pequeño procedimiento de unos plazos para interponer justamente este habeas data. En el año 2011 ya se aprueba la conocida Ley 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicaciones, que básicamente en el artículo 54, más relacionado con los usuarios y los consumidores del ámbito de las telecomunicaciones, menciona acerca de la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones y recibir protección del proveedor del servicio sobre los datos personales. En el año 2012 se aprueba el nuevo Código Procesal Constitucional, que establece en su capítulo cuarto la acción de protección de privacidad. Desde los artículos 58 al 63, un procedimiento específico para la acción. ¿Qué quiere decir? Que hasta esa fecha, del 2004 hasta el 2012, se utilizaba el procedimiento de lo que era el recurso de amparo constitucional. Lo positivo de este código, el Código Procesal Constitucional, es la interposición directa en algunos casos sin agotar la vía administrativa por la inminencia del daño que puede ocasionar el tratamiento de los datos. Ahora, en el año 2013 se aprueba el decreto 1793, que es el reglamento a la ley 164, está para la parte de las tecnologías de información y comunicaciones,
Y ya ahí tenemos datos específicos o definiciones de lo que va a ser datos personales. Así en el artículo 3 de definiciones habla de la definición de datos personales, la autorización, el tratamiento de los datos personales. En su artículo 4 establece ya los principios como el tratamiento, como el principio de finalidad, la veracidad, transparencia, seguridad y confidencialidad. Específicamente el artículo 56 ya establece unos lineamientos en unos 4 incisos acerca de lo que es la protección de datos, pero el tema es que está casado básicamente con lo que es la certificación digital, es decir, el certificado digital emitido por las entidades de certificación. Finalmente, en el año 2018 tenemos la nueva Ley de Ciudadanía Digital, donde menciona en el artículo 12 la protección de los datos personales y la seguridad informática, donde establece que se van a utilizar los datos personales en plataformas de interoperabilidad y ciudadanía digital. Así también establece que va a haber una responsabilidad por el mal trato, digamos, de estos datos personales. Básicamente ese es un contexto específico en relación de lo que va desde lo que ha sido el recurso de habeas data, acción de protección de privacidad y el tema de protección de datos personales. Bueno, como tenemos ahora a 3 invitados especiales, aquí tengo a mi mano izquierda, vamos a empezar con Jessica Matus, que nos está visitando desde Chile. Ella es abogada experta en protección de datos, es académica y fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Datos Protegidos de Chile. Jessica, quisiera hacerte la primera pregunta, para lo cual tienes máximo unos 7 minutos para desarrollar, máximo hasta 10. ¿Nos puedes hacer conocer en el contexto regional en Iberoamérica sobre la protección de datos personales y el impacto del Reglamento General de la Protección de Datos? Si nos puedes mencionar algo. Primero agradecer la invitación, aprovechar un viaje para una actividad que estamos haciendo acá en La Paz, el día viernes, sobre violencia de género en Internet. Así es que aprovechar la oportunidad de estar acá y conversar un poco sobre la protección de los datos personales. Sé que la semana pasada estuvo Romina Garrido, que es mi colega con quien fundamos Datos Protegidos, estuvo la semana pasada en el Congreso Internacional de Seguridad Informática. Y me imagino, bueno, ella también les habrá comentado mucho sobre la situación actual de la protección de datos en Latinoamérica y el impacto que ha tenido el Reglamento Europeo de Protección de Datos también en esta región. La verdad es que desde antes del Reglamento Europeo ya existían estándares en materia de protección de datos, que era la directiva del año 96, del año 95, que era la directiva 46 de Europa, y esa directiva establecía ciertos estándares en conjunto, además de otros estándares que también existían a nivel internacional, que eran los estándares de la OECD o los estándares de las Naciones Unidas en materia de datos personales. Y lo cierto es que desde el año 95 hasta el año 2016, que fue el año en que se aprobó ese reglamento europeo, pasaron muchas cosas. Internet también cambió. La información que empezó a circular y el tratamiento de los datos personales transitó hacia Internet, hacia las plataformas y las redes sociales. Y el flujo de la información incentivó también a que se hicieran ciertos cambios porque las normativas y los estándares de ese minuto ya no eran suficientes para resguardar los derechos de las personas. Recordar que el hecho que impactó y que generó este cambio en el reglamento, que se aprobara ese reglamento, fueron las revelaciones de Edward Snowden a propósito de la vigilancia que ejercía la NSA respecto de todos los habitantes del mundo, donde se grabaron además conversaciones de distintos presidentes de países como Angela Merkel o Dilma Rousseff. Y ese fue el año donde se estableció y se terminó aprobando el Reglamento Europeo de Datos Personales, que entró a regir en el año 2018. El año 2018 también es importante, también lo dijo la ponente anterior, a propósito del caso de Cambridge Analytica y el uso de los datos personales para efectos electorales. Dicho eso, en América Latina ya habíamos comenzado a dictar distintas normativas de protección de datos. Mi país, Chile, fue el primer país en América Latina en dictar una norma, pero esa normativa finalmente terminó siendo una legislación ineficaz porque no estableció un órgano de protección de datos o una autoridad que pudiera hacerse cargo del cumplimiento de la ley. Después de Chile, aprobó su ley Argentina, que sí creó un órgano de protección de datos, y así fueron otros países de América Latina dictando
dictando sus propias normativas. Hay un esfuerzo bien importante porque existe una red, que es la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que permitió que distintos países empezaran también a trabajar en distintos marcos normativos. En ese sentido, avanzó Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica, y hay algún par de esfuerzos entre medio, que es Honduras y Ecuador, pero quedaron pendientes. En este minuto, Chile está discutiendo el último proyecto de ley que modifica la ley de datos personales, creando una autoridad. Este es el tercer intento legislativo después de 10 años. La verdad es que a mí, yo ahora pertenezco a la Fundación Datos Protegidos, estoy en la sociedad civil, pero yo por muchos años trabajé en el sector público y a mí me tocó trabajar en el proyecto de ley de datos personales, el primero que intentó modificar, y también estoy en este último. La verdad es que han sido 10 años discutiendo cuál va a ser la autoridad que se va a hacer cargo de esta materia. La verdad es que es tan importante la creación de órganos de protección de datos en los países, porque una norma, si no tiene un organismo que vele por el cumplimiento, transforma esa normativa en ineficaz. Y es ineficaz porque finalmente no se le entrega a los titulares de los datos las herramientas necesarias para ejercer sus derechos, y porque el control que debe existir no solo es el control que tenemos nosotros sobre nuestra propia información, sino que también este control externo que puede ejercer una autoridad de datos desde un punto de vista preventivo, pero también desde un punto de vista de promoción de los derechos y también desde la sanción. Entonces nos encontramos ahora con que existe una normativa europea, un estándar que es superior y que de alguna manera está impactando al resto de los países de fuera de la Unión Europea, en el sentido de que las legislaciones tienen que converger. Y tienen que converger, en mi opinión, porque se trata de un derecho en un entorno de globalización. Por lo tanto, las normativas, ya sea un ciudadano que se encuentre en América Latina o que sea un ciudadano europeo, debe tener los mismos derechos. No puede existir ciudadanos de primera y segunda categoría en el ejercicio de derechos relativo a la protección de los datos personales. ¿Y esto por qué? Porque los datos personales no solo se refiere al resguardo de un derecho a la privacidad o intimidad, sino que además el derecho a la protección de los datos sirve como un derecho instrumental para ejercer otros derechos, como el derecho al acceso al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etc., a no ser discriminado. Entonces, el impacto que está teniendo ya lo hemos visto, los países ahora que tienen ya sus normas de protección de datos y que tienen una autoridad, en este minuto ya están modificando y adaptando sus normativas internas a los estándares que están establecidos hoy por hoy en el Reglamento Europeo. Nosotros en Chile, el proyecto de ley de datos no solo está mirando esos estándares de Europa, sino que además hemos tenido a la vista los otros estándares que ya les comenté, que eran los de la OECD, los estándares de la ONU, y los estándares iberoamericanos de protección de datos, que son unos estándares que se aprobaron el año pasado en Chile, a propósito del último Congreso de Protección de Datos Personales. De hecho, yo vengo en este minuto del último encuentro de protección de datos que se hizo en Costa Rica, en que participamos con Karina, y ahí muchos países y autoridades comentaron en el fondo estas nuevas adaptaciones que están haciendo a sus propias normativas internas. Y finalmente, cuáles son los países que están, en el fondo, que no tienen normas, que estamos a la espera en el fondo de poder quitar esas legislaciones. Es Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay. No sé si me queda otro, pero serían esos organismos, esos países. Y bueno, Chile, que estamos en el momento en que estamos modificando nuestra normativa y a punto de crear también una institucionalidad con un órgano de protección de datos, de agencia de protección de datos que vele por el cumplimiento. Gracias, Jessica. Bueno, ahora vamos a dar lugar a Roxana Pérez del Castillo. Ella es abogada de Fundación Internet Bolivia, es una especialista en regulación tanto de telecomunicaciones, tributación, transporte, aeronáutico, ¿no? En el laboral también, y también en temas de arbitraje.
Roxana, en el caso de ustedes que son de representantes de la sociedad civil, la pregunta es si nos puedes dar a conocer la visión desde la sociedad civil sobre el tratamiento de los datos personales, sobre el sector, por el sector público y privado. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí en representación no solamente de la Fundación, sino el poder proyectar un poco lo que es la visión de la sociedad civil respecto a esta temática que viene creando y teniendo una relevancia muy importante. Creo que el avance de la tecnología, de los medios de tecnología, de comunicación y de información ha generado sin duda alguna una brecha, una asimetría entre el conocimiento, el saber, el poder de los titulares del derecho, ¿no? Frente a aquellas personas que son las que manejan los datos, que tienen que hacer ya sea la recolección, la transmisión, etcétera, 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 de los datos. ¿Por qué? Porque por lo general las instancias que tienen bajo su poder hacer este tratamiento son o el Estado, entidades públicas, o corporaciones de una envergadura económica muy grande. Entonces tenemos obviamente una asimetría entre los actores que están en el escenario digital hoy en día. La sociedad civil, si bien creo que de a poco empieza a entender de alguna forma que es necesario tener un marco regulatorio legislativo que proteja los datos personales y el uso de esos datos personales, creo que todavía tiene una visión lejana, no tan cercana como los técnicos que seguramente están aquí o aquellos que estamos en constante contacto con lo que va sucediendo en el mundo al respecto. Y eso de nuevo ahonda la brecha, ¿no es cierto? Porque tenemos a muchas personas en el mundo cibernético que están generando datos de información importantísimos que no solamente son utilizados por el sector público, sino son utilizados por grandes corporaciones empresariales, tanto en nuestro país como en la región, y obviamente están lucrando de eso, y la gente todavía no está consciente de todo de lo que está sucediendo. No solamente porque no la ha impactado de forma directa, sino porque no tiene las capacidades, los conocimientos para poder ingresar al mundo cibernético y entender el empleo que se está haciendo, porque como lo decía nuestra anterior panelista, para ello obviamente se necesita tener un conocimiento no solamente de estadística y del empleo de los datos que se puede dar, la proyección que pueden dar las empresas y las corporaciones internacionales, así como el sector público, a través de los datos y los subdatos que nosotros vamos generando y que se van almacenando en las redes, sino que, o en las bases de datos, sino que también adicionalmente no tienen el conocimiento técnico de la modalidad o la estructura técnica que puede impactar con los datos que ellos generan, ¿no es cierto? La modalidad del empleo. Entonces, yo creo que la sociedad civil tiene una visión, está sensible sobre todo por los últimos sucesos que lo han mencionado claramente, pero sí se necesita trabajar. Por ejemplo, yo no he visto una intención de parte del Estado, del gobierno, por ahí me equivoco y ahí le voy a pasar la posta, de poder atenuar las brechas que existen, porque los medios digitales son una nueva forma de generar discriminación, de exclusión, y obviamente eso tiene un impacto sobre la brecha de pobreza, más aún siendo Bolivia un país emergente. Y es necesario que el Estado tome conciencia de eso y pueda aplicar no solamente normas que efectivamente deben ser materializadas a través de una agencia o de una institución que pueda apropiarse de esa ley, pero también requieren políticas públicas. Se necesita que el Estado emita políticas públicas que permitan acortar las brechas del ámbito digital entre aquellos que son la sociedad civil, que no tienen el conocimiento, que no tienen los recursos, que no tienen el tiempo para poder tener una protección de datos correcta y certera, brindando obviamente una alfabetización digital para que las personas no solamente estén conscientes, sino tengan el conocimiento y las capacidades para entender lo que está sucediendo con la información que les brindan. Y solamente ahí, solamente entonces van a tener la capacidad de consentir.
porque este es un parámetro esencial de la protección de datos. Yo, titular de mis datos, tengo la capacidad de consentir que se utilice. Eso es un parámetro base de todo el mundo. Está bien, pero el consentimiento no puede ser superficial, el consentimiento tiene que ser con conocimiento de causa. Si yo no entiendo para qué van a utilizar o cómo van a utilizar mis datos realmente, el consentimiento legalmente y estrictamente en derecho está viciado. Y el Estado tampoco está viendo eso. Entonces realmente es algo en lo que yo considero que se debe ahondar, se debe trabajar, se deben estipular, de nuevo, perdón la redundancia, pero políticas públicas, no solamente una normativa, porque la normativa es importantísima y se la tiene que tener, pero va a quedar como no como letra muerta, porque creo que es importante, pero no va a tener el impacto real que estamos buscando si no empezamos a trabajar sobre la sociedad civil, que es al fin y al cabo un actor importantísimo, sin el cual no existiría la necesidad de que tengamos esta norma. Otro punto que sí creo que lo pongo sobre la mesa, que es importante verlo, y lo digo desde la perspectiva de los sectores vulnerables de nuestro país, es la protección de datos de los menores de edad. La sociedad civil sí tiene que tener una preocupación imperante sobre lo que es los menores de edad que están en contacto directo. Los niños hoy nacen con un chip instalado diferente al que nosotros teníamos en nuestro momento, pero que los relaciona, los vincula directamente con el mundo cibernético. ¿Qué estamos haciendo? No solamente como Estado, sino también como sociedad civil, porque tampoco podemos pararnos y pensar que el Estado nos va a proporcionar todas las soluciones, tenemos que ser parte de esa solución. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué proyección tenemos para poder realmente abarcar estos aspectos que son importantísimos? Yo creo que eso es más o menos la visión, la preocupación de la sociedad civil. Bueno, existen muchísimos otros más, pero en 7 minutos. Va a haber una segunda ronda de preguntas. Bueno, tenemos la presencia también de Esteban Lima, él es jefe de Gobierno Electrónico de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. La pregunta es, bueno, ustedes como saben, la AGITIC es una institución descentralizada, muy joven, ha sido creada en el año 2015, sin embargo ha asumido grandes retos, bastantes temáticas que ustedes están abarcando, como el tema de la implementación de los planes de gobierno electrónico, de software libre, seguridad informática, la interoperabilidad, datos abiertos, entre otros. ¿Cuál ha sido su percepción del tratamiento de los datos personales en el sector público? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, estoy otra vez aquí. Estamos economizando panelistas en analítica. Bueno, la percepción del manejo de datos personales creo que en realidad no existe desde el punto de vista de las instituciones públicas, en el sentido de que no tenemos hasta ahora una interconexión general de intercambio de información. No tengo que contarles a ustedes cuántas veces han llenado un formulario repitiendo los mismos datos para distintas entidades. Entonces, creo que no existe una percepción del lado institucional de cuál es el manejo de datos personales. Sí existe mucho miedo, justamente cuando entras a trabajar en el Estado, lo primero que te dicen es que cuando te vayas probablemente te van a caer una auditoría y te van a meter preso por haber hecho alguna cosa. Entonces, nadie hace nada porque nadie quiere luego ir a la cárcel, ¿no? Pero si bien hay muchos miedos respecto al manejo de información, no hay una conciencia de qué tipo de información se maneja. Eso creo que es importante. Ya me precedieron, estoy aquí ante 3 abogados que son más expertos que yo en el tema, tengo en desventaja. Pero la idea es, no tenemos una conciencia clara de qué es un dato personal, por ejemplo, ¿no? Quizás hubiera sido bueno empezar por ahí. No sé cuántos de aquí levanten la mano y entienden qué es un dato personal. Exactamente es a lo que nos referimos. Creo que socialmente no hemos construido una cultura de datos o protección de datos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño experimento para responder la pregunta. Quiero que levanten la mano todos los que tienen una cuenta en Facebook, por ejemplo. ¿Quién? ¿No? Casi todos. Todos tienen una cuenta en Twitter. ¿Cuántos son TikTokers? No hay nadie. Yo quería hacer el videito de bueno. TikTok es la última red social y es donde los jóvenes están generando mucho material audiovisual y están mostrando mucha información personal y están mostrando lo último
que es algo muy interesante que está pasando, que muchos lo hacen con sus abuelitos, ¿no? Entonces, como ustedes ya son medio viejitos, no están en la onda, entonces no están en eso. Entonces, los datos personales, el uso de manejo de información, cambia a través de las generaciones. Es un tema generacional también, lo que mencionó Roxana, porque la forma en que yo percibo el manejo de mi información ha variado. Antes en Facebook, cuando empezaba la red social, medio que tenías un poco de... no te dabas cuenta en realidad cuánta información se publicaba hasta que se ha masificado, ¿no? Cuando ya ha habido una gran masividad de gente, recién nos hemos dado cuenta cuál es el grado de información en el cual se publica. Haciendo un parangón con el Estado está pasando exactamente lo mismo. Como no tenemos un sistema de interconexión de datos, de información, no existe una conciencia real de cuánta información se tiene, y a nivel estatal el manejo de datos personales pasa lo mismo que pasa en esta sala. Cuando tú preguntas qué son datos personales, muy poca gente puede levantar la mano, porque no estamos construyendo esa cultura de qué realmente es importante como dato personal. Ya discutíamos algunas otras veces en otras mesas cuál es la brecha y el límite con la privacidad, por ejemplo, y cuál es el límite con los datos personalísimos o íntimos. Entonces, toda esta construcción que sí se ha hecho, como bien mencionaba también Jessica, de construcción legislativa, no ha llegado al ciudadano, ¿no? Y es muy difícil trabajar, y creo que esa es la primera tarea que tenemos que hacer, concientizar tanto al lado estatal como al lado ciudadano, de cuál es la importancia y qué es un dato personal, y cuál es la importancia de que eso esté protegido. Porque si no, podemos hacer una ley hermosa y que tenga todo lo último y que tenga todo lo necesario para funcionar, pero si eso no genera una demanda social, no se va a aplicar, porque no tiene realmente un asidero en la parte de demanda social, que es lo más importante de las leyes, ¿no? Tienen que cubrir demandas sociales, tienen que generarse. Entonces, creo que hay que empezar por eso, que es generar esa cultura, estos datos. Creo que el tema ha emergido por todas las cosas que han ido pasando en el país. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo la ley de ciudadanía digital, incluso en reuniones con amigos le preguntaban, ¿y ustedes van a robar los datos realmente? Y yo decía, no trata de eso, pero es recién donde ha empezado a emerger la preocupación de los ciudadanos de qué es un dato personal y cuál es el poder realmente del Estado para poder almacenar esos datos, poder usarlos. Ahorita no tenemos mucho, como les digo, ya lo decía en la anterior mesa, el nivel de digitalización del Estado es muy bajo todavía, por eso estamos en un momento ideal para poder regular esto, porque ya hemos aprendido mucho y tenemos muchos ejemplos de fuera también, lo que nos comentaban, de cómo ellos han aprendido, ¿no? Nos decían, si no una entidad que haga efectiva esto no tiene sentido, la ley tiene que tener varios puntos de cobertura, y sobre eso ya podemos tener en esta digitalización que estamos apoyando y apostando en Bolivia, puede ir acompañada de una protección de datos que sea efectiva para los ciudadanos y sea sobre todo ágil y sobre todo que cumpla su función, que es proteger la información que nos interesa proteger como ciudadanos. Bueno, ahora vamos a entrar en la segunda ronda de preguntas. Jessica, por favor. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Lo siguiente, pero antes de poner en contexto, es verdad, tal vez se debería haber empezado con una definición de qué es un dato personal, que es un dato, es cualquier información que permita identificar de manera directa o indirecta a una persona, ¿no? Refiriéndonos personas en el ámbito iberoamericano, no solamente a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas, ¿no? Y puede ser el nombre, el apellido, la cédula de identidad, la huella digital, la voz es un dato personal, el ADN es un dato personal, ¿no? Nuestras huellas digitales, etc. Entonces, la imagen, ¿no? Entonces, un poco ya entrando en el contexto de ver un poco el estado de cómo está el manejo tanto en la administración pública, por la sociedad civil y en el ámbito internacional, y que, como les había comentado, todavía Bolivia es de los pocos países que no cuenta con una ley específica de protección de datos. Nos vamos a contar con los dedos a nivel de Latinoamérica: Paraguay, Bolivia, Guatemala, Honduras, básicamente, y Ecuador son los países. La tendencia efectivamente ha sido obviamente el modelo europeo, ¿no? de la protección de datos personales, que es un derecho autónomo a la intimidad y privacidad, cosa que en el caso nuestro, cuando hablamos de la acción de protección de privacidad, leemos la parte del parágrafo 1 de 130, dice derecho fundamental a la intimidad, privacidad, a la imagen, honra y reputación. ¿Sí? O sea, no hay una división entre lo que es datos personales, intimidad y privacidad. Siempre pongo esta gráfica a mis estudiantes, grave, posgrave. Si ponemos una persona al medio, el primer círculo sería
ser los datos relacionados con la vida sexual o la salud, origen racial. De segundo, la privacidad, como podría ser las cuentas bancarias, nuestro domicilio. Y dato personal es cualquier dato que permite identificar a esta manera, de esta persona de manera directa o indirecta. Entonces, volviendo al tema de la ley específica, entonces básicamente sí ha habido una injerencia, como lo ha comentado Jessica, del modelo europeo, siendo Chile el primer país en el año 99, en el año 2000 lo saca la Argentina, posteriormente lo hace Uruguay, lo hace Perú y así sucesivamente la serie de países. La reciente y última ley es la de Brasil, que nos va a contar justamente Jessica. Pero el tema de la protección de datos tiene como dos enfoques, y tal vez tú también, Jessica, en tu experiencia, porque has participado también en la revisión de muchos anteproyectos de leyes de otros países como Honduras, Chile, no sé qué otros países más participaste, la importancia también del dato desde el punto de vista comercial, porque lamentablemente toda moneda tiene dos caras, ¿no? Por un lado va a estar lo relacionado a lo que va a ser la privacidad, si quieren, del tratamiento del dato, pero el otro lado, el dato tiene un aspecto comercial. Y muchas veces la aprobación de estas leyes específicas no viene tanto como protección de un derecho fundamental, y menos en nuestro país, que no es un derecho fundamental independiente a la intimidad, a la privacidad. En otros países, como el caso de Chile, ¿no?, que recién han modificado su constitución, es un derecho autónomo, un derecho fundamental con nombre y apellido, protección de datos personales. Entonces quisiera, Jessica, que nos puedas poner en contexto un poco de la legislación comparada y también la importancia de esta autoridad de control en base a tu experiencia con los otros países, sobre todo hermanos, porque básicamente son países cercanos a los nuestros en nuestra realidad, de cómo es, qué características debería tener esta autoridad de control independiente, que debería velar justamente por el cumplimiento de una ley de protección de datos. Primero partir diciendo que en distintas legislaciones en América Latina, algunos contemplaron el derecho a la protección de datos como un derecho autónomo en la Constitución. Y en otros países, como en Chile, antes de la modificación a la Constitución de ahora, de julio recién pasado, teníamos que hacer una construcción en virtud del derecho a la intimidad o privacidad. Hay que entender también que se trata de un derecho de tercera generación. Entonces, las constituciones de los distintos países las están incorporando de manera paulatina a sus propias legislaciones. Eso por una parte. En relación a lo que decía Esteban, efectivamente lo que ocurre en países de América Latina es que, como se trata además de un derecho de tercera generación, son derechos nuevos que están impactando a propósito de la tecnología, las personas en general, la sociedad, no tiene mucha conciencia del valor de su propia información ni de qué manera esa información puede ser resguardada. Entonces, es muy relevante, es fundamental el papel que cumple la sociedad civil, por una parte, y digo la sociedad civil porque exista o no exista una autoridad de datos, la sociedad civil es la que puede impulsar y promover el desarrollo del derecho a la protección de datos como un derecho fundamental. Eso fue lo que hicimos nosotras en Datos Protegidos en Chile, por ejemplo. En que, a pesar de que no tuviéramos un órgano, una autoridad de datos personales que pudiera promover y defendernos frente al incumplimiento y al mal uso o al uso indebido de los datos personales por parte de las empresas como por parte del Estado, la sociedad civil, nosotros hemos tenido un papel que es relevante en ese sentido, ya sea litigando, ya sea haciendo campañas de opinión, ya sea incidiendo, participando en foros y promoviendo a las personas el conocimiento de un derecho. Y en América Latina, la pregunta base, ¿cómo esto ha ido evolucionando y en qué situación nos encontramos? En este minuto, los países que trabajaron mucho con una normativa para datos personales fue Brasil, que acaba de aprobarse esa normativa, pero eso es una legislación que no contiene una órgano de protección de datos. Y en este minuto eso va a traer graves consecuencias a Brasil. Es posible incluso que pueda llegar a ser que se solicite que sea de fácil efecto, o no sabemos cuál va a ser finalmente, qué va a terminar esa normativa, porque no tiene una autoridad que se haga cargo del cumplimiento. Y esto
va en perjuicio del ciudadano porque lo obliga a tener que litigar, lo obliga a tener que judicializar los casos de incumplimiento, lo obliga a tener que contratar un abogado, lo obliga a tener que acceder a la justicia con lo difícil que es acceder a la justicia en países de América Latina, con los plazos que implica un juicio. Entonces, si Bolivia está pensando en promover una legislación, no puede dejar de pensar que tiene que existir una autoridad, independiente de cómo sea su autoridad. Por ejemplo, distintas autoridades en América Latina dependen de distintos ministerios. En general, los estándares exigen o sugieren, digamos, que las autoridades sean independientes y autónomas. Esa autonomía o esa independencia se puede dar desde el punto de vista jurídico de distintas formas. Se da, por ejemplo, y se manifiesta con una autonomía presupuestaria, se puede manifestar en una autonomía o una independencia en la forma en que se nombra esa autoridad, pero también en la forma en que se remueve. O sea, si una autoridad puede ser removida por cualquier causa y no por una causa grave, probablemente va a estar sometida al arbitrio o al vaivén de lo que pueda pasar en un país políticamente. Por eso es importante que esas autoridades tengan una autonomía de distintos puntos de vista. Como les decía, presupuestario, desde el punto de vista del nombramiento, de su remoción y también desde el punto de vista de las inhabilidades. Pero por otro lado, la autoridad tiene que ser una autoridad especializada, tiene que ser altamente técnica, porque los problemas de hoy y los problemas que van a surgir mañana a propósito del uso de la información con algoritmos, con inteligencia artificial, el machine learning, los usos que le pueda dar el Estado, el uso que le pueda dar en la empresa privada. Piensen ustedes que es una autoridad que va a tener que hacerse cargo del tratamiento que hacen de la información tanto el sector público como el privado. Por eso es tan importante una autoridad como esta. Pero esa autonomía, por ejemplo, en distintos países ha dependido, en general, depende del Ministerio de Justicia. Como por ejemplo en Perú y en Argentina, la autoridad depende de Justicia. En Colombia depende del Ministerio de Economía, depende de la Superintendencia de Industria y Comercio. En Chile, en principio se estaba pensando en que dependa del Ministerio de Hacienda. En otros países va a depender de otro y en otros depende directamente de la presidencia a través de, por ejemplo, en el caso de Uruguay, de AGESIC, que depende directamente de presidencia. Entonces los modelos pueden ser muy distintos. Cada país en su contexto tendrá que evaluar cuál es la mejor manera y el mejor tipo de institucionalidad que le pueda dar a su país. Pero lo importante es entender que una normativa no solo dentro de esta institucionalidad es la creación de un organismo, sino también que esta ley contemple una parte dogmática donde se encuentren los derechos de las personas, los principios bajo los cuales se puede hacer el tratamiento de la información personal, un catálogo de sanciones y sanciones e infracciones y la posibilidad cierta de poder ejercer mediante una vía administrativa y no judicial el ejercicio de los derechos de las personas. Gracias, Jessica. Bueno, ahora vamos a dar paso a Rosana para que nos comente. Bueno, había previsto al inicio una pregunta más general sobre la necesidad de una ley específica, pero antes de entrar, me gustaría que me comentes un poco el trabajo que ustedes haciendo como sociedad civil o en relación a niñez, cómo están trabajando la temática de protección de datos personales, qué trabajo están desarrollando o qué consideras que debería ser el aporte, digamos, de la sociedad civil en cuanto a la concientización. Tú hablaste de eso, ¿no? Que hay una poca cultura de la protección del dato por los mismos ciudadanos, ¿no? Que no saben la importancia de su misma información. Los ámbitos en los que hemos incursionado respecto a la protección de datos personales estamos acompañando al proyecto de ley justamente de protección de datos personales, que creo que es uno de los más importantes porque va a materializar, va a hacer tangible finalmente la posibilidad política de reclamación del derecho de la protección de datos, que no está efectivamente conceptualizada como un derecho autónomo a través de la Constitución Política del Estado. Si bien tenemos algunos, la ley 164 también menciona el artículo 152 y 159 específicamente la posibilidad de modificar e incluso revocar el consentimiento que uno dé, creo que si no tenemos
la ley, eso no se va a poder materializar o tangibilizar como se lo pretende, no va a ser efectivo. En la sociedad civil, dentro de todos los ámbitos que hemos estado viendo, tiene una concepción un poco superficial de lo que es la seguridad, porque finalmente desde la óptica de primaria, digamos, de la sociedad civil está la seguridad, la protección de sus datos, ¿no? Si bien existen otros elementos que van paralelamente acompañando y que se dan una vez que uno empieza, como decía Iván, a tener conciencia de lo que está sucediendo con la información que proporciona, inicialmente el ruido más importante y común que se genera en la sociedad civil es la seguridad, el resguardo de sus datos personales. Pero lamentablemente ese conocimiento es superficial. Les doy un ejemplo. Hablando con gente de a pie, ¿qué entiendes por seguridad de tus datos personales? Nos vamos a una de las plataformas más comunes, que es Facebook, y te dicen, no, yo pongo mis fotos y toda la información en privado, o sea, no está público, no la pueden ver. Y tú dices, ok, pero esa información, porque no sea pública, no significa que no sea general, y tampoco significa que no está registrada en una base de datos, y tampoco significa que no se esté utilizando esa base de datos con la información que tú has proporcionado, aunque no esté en un estado público. Entonces, ese grado de información que realmente no es tan profunda, sino más bien sigue siendo elemental, no está todavía en el chip de la generalidad de la sociedad. Entonces, ahí nace la necesidad de contar con lo que estábamos hablando, y perdón que me salte, pero creo que es importante hacer la integralidad de todos los puntos, de la agencia. Una agencia, una instancia que no sea gubernamental, que sea autónoma, para poder dar, es como en un juicio. O sea, tú no te puedes ir a un juicio sin un abogado. ¿Por qué? Porque obviamente de alguna forma la ley tiene que permitir que la balanza se equipare para las partes, porque si no sería obviamente entrar a un partido de fútbol con 15 a un lado y no sé, pues 7 al otro. Obviamente que van a ganar por goleada, no es el punto. Entonces la norma sí necesita prever una instancia que no sea gubernamental, que sea autónoma, y yo creo que el gran reto, en todo caso, es ver cómo se puede estructurar una instancia de esta naturaleza que permita a los ciudadanos tener a un especialista, justamente lo decía Jessica, que pueda asesorarlo dentro de lo que es el empleo de sus datos. Me explico un poco mejor. Cuando tú das tu consentimiento, vamos a ponernos en el caso de que todos sabemos exactamente el ámbito técnico, tecnológico, la modalidad, la estructura cibernética y todo el concepto que necesitas para dar todo el conocimiento, mejor dicho, que tú necesitas para dar tu consentimiento válido, legal, respecto a cómo van a usar los datos. Entonces, si tenemos eso, ¿cómo podríamos ingresar a hacer una fiscalización sobre una empresa o sobre una entidad pública para ver que el fin por el cual tú has dado tu consentimiento se ha cumplido? A través de una acción de protección de la privacidad no lo vamos a lograr, no es el medio, tiene otra finalidad totalmente distinta. ¿Eso qué significa? Que actualmente nuestro marco legislativo tiene vacíos jurídicos que deben ser llenados a través de una norma, y obviamente uno de los brazos operativos para esto es una agencia autónoma que permita la efectivización de la protección de datos. También creo que es importante que la sociedad civil, y lo hemos venido trabajando también en este marco, tenemos un grupo de activistas que están siendo capacitados por la Fundación, porque obviamente hay mucho sector poblacional que se ve afectado, pero no necesariamente por la comercialización de los datos, sino por la afectación a su honra, a su dignidad y obviamente a la privacidad y a la intimidad. Entonces, el momento en el que nosotros podemos hacer consciente a la sociedad civil que cuando tú eres o conoces, digamos, el alcance de la información que estás dando, tienes la capacidad de ejercer lo que dice la Constitución Política del Estado, como lo es el control social, los empoderas. El control social realmente nos va a permitir transparentar la gestión pública, pero además de eso nos va a dar, digamos, las herramientas para impulsar, como decía Jessica, la cobertura de vacíos jurídicos que igual van a ir surgiendo, porque toda norma
es perfectible. Y como el ámbito digital es tan dinámico, vamos a tener que avanzar, y muchas veces la burocratización de los estados, sobre todo en Latinoamérica, no permite que el marco normativo esté, digamos, a la par con el avance tecnológico. Entonces, sí, la sociedad civil es una herramienta importantísima para poder un poco atenuar estos huecos y permitir a través de esta herramienta, que es de amplio impacto, el insertarse dentro de lo que son incluso las políticas públicas que se buscan. Ahora bien, también creo que hemos tratado de hacer, digamos, hacer nuestra acción transversal, no solamente a través de lo que es el empoderamiento de un sector que hemos llamado activistas, sino también de tomar conciencia de qué está sucediendo en nuestro medio, que muchos de nosotros, incluso siendo técnicos, no lo tenemos. Por ejemplo, vamos a una farmacia y entregamos nuestra información. Vamos a un supermercado y entregamos la información. Vamos a, obviamente, una entidad financiera y entregamos información. Y así, un sinfín de lugares. ¿Y qué sucede cuando te dicen, por ejemplo, en el ámbito digital, si no firmas, si no consientes, no puedes utilizar? Y eso, ¿qué es? Dentro del marco, digamos, del mercado abierto, es algo que es permitido, ¿no? ¿O qué sucede cuando tenemos cláusulas abusivas dentro de estos contratos digitales a los que accede, digamos, un ciudadano, no solamente una persona natural, sino también las mismas personas jurídicas, los microempresarios, y no solo los microempresarios, también los mismos empresarios que tal vez no están tan bien informados respecto a lo que son los datos? Entonces, ¿quién va a hacer que esto se equilibre? Sí, creo que el tomar conciencia es importante para ver qué está sucediendo en nuestro territorio y cómo lo vamos a solucionar. Una de las formas, de nuevo, es recurriendo a la agencia. Lo que sucede con ASU, ¿cierto? Si tienes cláusulas abusivas en tus contratos con entidades financieras, te vuelven nulos. ¿Cómo ha sucedido eso? A través de facultades que se le han entregado a esta agencia. Si bien no es la misma estructura que nosotros estamos proponiendo para la Agencia de Protección de Datos Personales, pero sí es un ejemplo para que hagan la analogía. No sé si hay muchos funcionarios públicos aquí en la audiencia. ¿Hay? ¿Ustedes saben lo que es el PEP? Sí, es una lista, que son las personas expuestas públicamente. ¿Y saben qué hacen con esos datos? Que son datos que ustedes generan, y estoy segura que son ustedes, por lo menos, bastantes conocedores del ámbito digital. Los ven con sus datos. Por un lado, hay empresas que en este momento en nuestro país están ganando plata con la información que ustedes dan, ¿no? Y esa información les pertenece a ustedes. Primero, que no han dado el consentimiento, y segundo, que bueno, si hay una ganancia, ustedes tienen toda la facultad de tener alguna remuneración al respecto. El segundo punto es que con esa información se les está generando diferente tratamiento ante las entidades financieras, porque las personas expuestas públicamente tienen otro tratamiento para lograr un crédito financiero distinto al resto. Entonces, en síntesis, creo que lo que estamos haciendo como fundación, como sabemos, es un ámbito bien, es amplio, pero lo que estamos tratando de hacer es, uno, concientizar, empoderar a las personas dentro de lo que es la sociedad civil a través de información y la capacitación, y finalmente convertirnos de alguna forma en un brazo de control social para no solamente la materialización de la ley, sino actualmente sin la ley y después de la ley también. Entonces son esos puntos, digamos, por los que estamos tratando de caminar. Gracias, Roxana. Ahora vamos a dar lugar a la última participación de Esteban, y quisiera, antes de pasar un poco, rescatar de los considerandos justamente de estas directrices, de estos estándares iberoamericanos de protección de datos, un poco lo que recomienda que se considera una autoridad de control independiente, para terminar de poner en contexto esto, ¿no? Una autoridad de control independiente e imparcial en sus potestades, cuyas decisiones únicamente puedan ser recurribles por el control judicial, ajena a toda influencia externa,
con facultades de supervisión e investigación en materia de protección de datos personales y encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación nacional en la materia, la cual esté dotada de recursos humanos y materiales suficientes para garantizar el ejercicio de sus poderes y el desempeño efectivo de sus funciones. Más o menos ese es el marco de lo que vendría a ser una autoridad de control independiente, como bien mencionaba Jessica, en el contexto latinoamericano, esa total independencia que se recomienda casi no existe, ¿no? Depende nuevamente de algún ministerio o de la Presidencia de Justicia. Entonces, un poco para cerrar, Esteban, me gustaría que me comentes, sé que ustedes como agencia de gobierno electrónico están trabajando ya, han hecho algunos talleres para empezar a trabajar lo que va a ser un proyecto de ley de protección de datos, qué están considerando, cuál es su plan de trabajo y qué opinas acerca de la constitución o no de una autoridad de control. Ok, gracias. Sí, hemos empezado hace unos meses atrás a plasmar justamente la idea, como decía, la protección de datos no es actual, viene desde hace muchos años atrás, pero con la digitalización se hace mucho más evidente. Lo que estamos intentando primero es esto que les decía al principio, estamos intentando identificar qué percibimos como ciudadanos que es un dato personal, que creen que es importante, para poder tener una conciencia de qué es lo que estamos entendiendo, qué es lo que se tiene que proteger como ciudadanía, porque eso creemos que es el valor más importante que le va a dar rigor a la ley para poder cerrar el tema, si bien hay los modelos que os mencionaban, pero creo que lo que hemos al inicio, cuando les preguntaba quién entiende que es datos personales, muy poco lo concebimos o lo sabemos. Entonces la ley no tiene ningún efecto si es que no sé para qué me protege. La autoridad lo mismo, no sirve de nada una autoridad si yo no sé qué es autoridad, para qué sirve, ¿no? Es como muchas autoridades que tenemos en el Estado que probablemente no sabemos para qué están ahí, o no sabemos usarlas porque no sabemos cuál es su función. Entonces, un poco lo que hemos determinado como ruta de trabajo es hacer esto, empezar a buscar públicos sectoriales. Recién estaba hablando con un amigo del Ministerio de Justicia y con ellos vamos a hacer algunos talleres también. Y por ejemplo decía, toda la población con VIH, cuando van a pedir un préstamo, las entidades financieras les piden declarar si tienen o no VIH, ¿no? Y obviamente no te dan el préstamo si dices que sí, ¿no? Entonces, y si te prestan que has dicho que sí, que no, y si tenías una persecución. Entonces, este tipo de cosas, identificarlas, mirar qué está pasando en los distintos sectores, no todos los sectores son iguales, es lo que vamos a hacer estos meses, hasta enero más o menos, para poder identificar en los distintos sectores, ¿no? Estamos trabajando con el tema de salud, por ejemplo, el expediente médico digital. ¿Cómo va a ser eso? ¿No? Actualmente ni siquiera tenemos acceso a nuestros expedientes físicos, ahora que se vuelve digital, ¿cómo vamos a accederlos? ¿Quién va a poder accederlos? ¿Cómo va a poder accederlos? Cada sector tiene particularidades y cada sector de la población genera esa conciencia a medida que va entregando datos y se va dando cuenta qué datos va entregando. Entonces, esta es la primera ruta de trabajo, tratar de llegar a varios sectores, en varios puntos del país, entender cuál es su conciencia, qué tipo de manejo de datos. También tenemos, me contaban igual de con colectivos LGTB, ¿no? Que reciben persecución hasta policial por el tipo de opción que han elegido. Entonces hay mucho que indagar y mucho que ver, y a partir de esa recolección, de esa sistematización de información, vamos a poder plantear un proyecto de ley que claramente pueda responder a esta temática. No es algo, no lo voy a hacer yo, evidentemente. Lo vamos a trabajar con abogados, expertos, vamos a tratar de hacer mucha socialización para que sea participativa y construcción colectiva. Y luego, un poco ayer teníamos una precharla hablando de esto. Yo creo que el tema de la autoridad se endiosa mucho, y realmente no. Personalmente creo que la autoridad no es la respuesta a. Es decir, sí entendemos que tiene que haber alguien que tiene que ejercer los derechos. Si sacas una ley y nadie la ejerce, nadie presiona y nadie ejecuta, no, esa ley no sirve de nada porque no va a pasar nada. Pero no considero que sea la respuesta. Yo creo que más bien lo que está dentro de la ley es lo que te va a ayudar a generar la efectiva protección de datos. En segundo, no creo que una sola autoridad
darle el poder, todo el poder sobre la protección de datos sea lo correcto, porque ya hemos visto, como decía anteriormente, hemos aprendido desde que existe Internet que la centralización nunca es buena. Ahora, en el momento que vivimos con las 4 empresas que gobiernan nuestros datos, entendemos claramente que la centralización nunca es buena. Y quizás hay que pensar un modelo un poco más dinámico, distribuido, que permita también hacer control y pedir más transparencia para que esta autoridad, o como se llame, o agencia, o lo que fuera, no sea la única que tenga el control de eso. Creo que más bien un modelo distribuido, esto es una opinión personal, por si acaso no es institucional, yo creo que es justamente un poco lo que decía Roxana, me estaba acordando lo que decía. Actualmente necesitas un abogado para ir a un juicio. Yo creo que exactamente ese es el problema. La justicia está tan mal porque necesitas un abogado para hacer cosas hasta rutinarias, cuando podrías automatizar procesos, cuando podrías hacer procesos mucho más automáticos, mucho más ágiles. Y bajo esa visión de los doctorcitos de Charcas, no va a llegar muy lejos esto, ¿no? O sea, tiene que ser algo muy ágil. Yo creo más bien que lo que tenemos que buscar, que esta autoridad, entidad o lo que fuera que regula, tiene que poder distribuir sus funciones y tiene que poder hacer mucho más ágil el trabajo, porque hay varios puntos de trabajo. ¿Sí? Hay que trabajar en concientización, educación, que es lo que están hablando aquí. Creo que eso no es solamente tarea de una entidad, va a tener que ser un rol íntegro del Estado para poder concientizar en todas las áreas, en todos los sectores. Todos los ministerios tendrán que concientizar a sus dependientes de cuál es la importancia de la protección de datos. Entonces es un trabajo que va más allá de una sola entidad, y creo que por eso es un poco erróneo el modelo de pensar que una entidad resuelve el problema. Sí entiendo que tiene que ver con uno jerárquico y que se encargue de hacer cumplir, pero creo que lo que le da valor a esto es la misma ley que tenga y elimine todas las trabas que tenemos. Esto aquí estoy viendo a Luis, Mr. Olejo. Él nos puede contar cuál es toda la traba burocrática que te pones cuando te enfrentas al Estado. Y uno de los problemas que podemos tener al generar una agencia, si bien respetamos los principios y lo tiene muy bonito en la ley, ¿no? Independiente, de poderes y todo, pero igual entrar en el meollo burocrático, en el medio del sistema burocrático, y probablemente nuestras acciones de protección de datos personales sean mejores nomás por el recurso constitucional más rápido que recurrir a la agencia. Y podría ser un error en el que incurramos. Entonces yo creo que sí es necesariamente, no sé cómo denominarlo, pero ese ente tiene que tener un paraguas tan grande en la ley que nos permita agilizar los procesos y realmente ser efectiva y otro generador de cultura, ¿no? Generar cultura sobre datos personales se va a demostrar cuando se hagan efectivos realmente los procesos y tú digas, oye, estos que me mandan mensajes todo el rato, o en el supermercado que tienen mi dirección, si realmente te das cuenta que las cosas están cambiando y que se está concientizando el uso de los datos, eso va a ser mucho más importante que fuera una agencia, 2 agencias o 6 agencias, sino la efectividad que tenga para generar esta cultura y que todos entremos en conciencia de qué información estamos brindando, no solamente en temas locales, sino también en temas internacionales, ¿no? Cada que abro una red social y publico información, toda la tarde hemos tenido gente aquí que transmitiendo información a sus redes sociales sobre lo que está pasando. Esos también son datos personales de alguna forma. Si aquí hubiera habido un perseguido y lo identificado y biométricamente otro estado lo identificado y rastreado, ya sabría dónde está localizado. También es un dato personal. Entonces también entrar en conciencia general, no quiero entrar en la paranoia de no usar Facebook, no usar nada, pero también es parte de esta temática, no solo sesgarse en el ámbito nacional, pero también tener una protección local que te permita interactuar hacia afuera para resguardar tus datos, ¿no? Entonces creo que es gracias, Esteban. La última palabra me pide Jessica. Breve, ya que estamos no por entrar a polemizar, Esteban, estoy sobre todo de acuerdo contigo porque el mejor ejemplo de que una súper buena ley que tenía todas las condiciones establecidas al principio, etcétera, no resultó. Y esa ley es la de Chile. Y no resultó porque no había quien ir a reclamarle cuando había un incumplimiento. Y el mejor ejemplo, y otro ejemplo que te puedo dar es que en Chile nunca se pudo ejercer la ley de datos personales. Nosotros la judicializamos a propósito de un incumplimiento de la ley que era incumplimiento del deber de seguridad de un tratador de datos. En Chile, el Banco Santander
en una remodelación de una de sus oficinas. La empresa que estaba haciendo la remodelación tomó varias cajas que estaban en esa oficina en remodelación y fue a tirar esas cajas a un basural, digamos, ilegal. O sea, los tiró en una carretera, en un basural. Alguien hizo una denuncia, llegó a la televisión, encontraron cajas completas de expedientes con datos personales de los clientes. Su estado de situación, su sueldo, sus copias de sus cédulas de identidad, etc. Un montón de datos personales. Si hubiese existido una autoridad de datos personales, probablemente se habría podido ejercer el derecho por incumplimiento al deber de seguridad directamente a esa institución. No había esa institución. La única opción fue judicializar. El juicio duró 2 años. Nosotros asesoramos gratuitamente y logramos que en Chile se dictara la primera sentencia que ordenó el pago de indemnización por daño moral por incumplimiento de la ley de datos personales. Nunca ha vuelto a pasar. Entonces, cuando Esteban dice, uno puede tener una ley que contemple todo, pero si no existe un organismo al que uno puede ir a reclamarle administrativamente, va a ser muy difícil poder de verdad ejercer un derecho como el de la protección de los datos. Y en último lugar, un organismo, una agencia o lo que sea el ente que se cree, es un organismo cuya principal función y atribución es velar por el cumplimiento, pero en ese marco también tiene una atribución súper importante que es la de promover y la de concientizar. La promoción, cuando un órgano recién se crea, su primer objetivo es la concientización, no es llegar a sancionar con un garrote, probablemente es llegar de otra manera al ciudadano y también porque las empresas y el Estado se tienen que adecuar a sus normas. Así que eso es. Roxana, en la última, breve, por favor, que ya estamos. Sí, rapidito. Estamos Gracias a Dios tengo personas con una visión desde la sociedad civil también. Creo que además de toda la exposición con la que coincido plenamente de Jessica, hay un parámetro que no estamos viendo y es que no solamente necesitamos una agencia para cuando te vulneren a ti el derecho y tú sientas y tomes conciencia de que te han vulnerado el derecho y puedas acudir y no tengas que irte a una vía judicial, efectivamente, porque no solamente porque el sistema judicial hoy está realmente gracias, sino porque además el tiempo está y realmente tener un proceso larguísimo lo que genera para los administrados o para los afectados es plata. Entonces, aún teniendo la posibilidad de acceder a un abogado pro bono, que es muy difícil, pero aún así significa plata. Entonces, más allá de eso, yo creo que no estamos viendo que necesitamos que exista una entidad, que sea, que te diga, tú has dado tu fin, o sea, tú has dado tu consentimiento para esa finalidad, y esa finalidad no se ha cumplido. ¿Cómo sabrías tú eso si no tienes la capacidad, ni logística, ni de conocimiento, ni tienes la facultad legal para ingresar a una empresa y hacer una auditoría? ¿Tenemos que esperar a que realmente nos vulneren un derecho o podemos ser por fin un Estado preventivo? Yo creo que es importantísimo, ¿no? Que no esperemos menos con lo que significa la protección de datos personales, porque la protección de datos personales, si bien está amarrado en nuestra Constitución al derecho a la privacidad, es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque existen convenios internacionales ratificados por nuestro país que se convierten en un bloque constitucional en nuestro Estado, ¿no es cierto?, que establecen que es un derecho fundamental. Y el que tú le digas a una persona que si el banco sabe que tiene VIH y él no quiso que sepan, pero lo sabe, y él no puede, digamos, preventivamente hacer algo antes de que lo sepa, entonces realmente creo que estaríamos nuevamente mal. Esa entidad tiene que ser una entidad que capacite a la sociedad, que acorte las brechas tecnológicas, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Actualmente la brecha tecnológica, lo que ha generado como impacto directo es una brecha que también tiene que ver con la exclusión, con la discriminación y por supuesto es un nuevo modelo de pobreza. ¿Qué está haciendo el Estado al respecto? ¿No sería importante que esta agencia tenga estadísticas a nivel nacional para poder proporcionarle al Estado, quien efectivamente, como última instancia, va a emitir políticas públicas? Si no tenemos
como instancia que tenga estas capacidades, esta ley lo que va a hacer es quedarse como letra muerta. Y no basta con haber cumplido, ¿no es cierto?, en papel con la protección de datos personales, y eso en la práctica no se cumple. No solamente post la lesión o la afectación a un derecho fundamental como es la protección de derechos de datos personales, sino de manera preventiva. Y obviamente el poder otorgar conocimiento a la sociedad civil lo que le da es poder. No tengan miedo del poder de la sociedad civil, los van a acompañar en el proceso, nos van a necesitar en el proceso, pero no podemos acompañarlos si ustedes no nos capacitan a toda la sociedad civil. Nosotros como fundación, ¿cuál es el impacto que vamos a tener? Jamás el que va a tener el Estado. El Estado de alguna forma tiene que adueñarse de esta responsabilidad y capacitar a la población, a la sociedad civil, para que pueda por lo menos entender lo que está sucediendo. Aquí no tenemos ni siquiera un cuarto de la audiencia que sabía, no quedan los datos personales. Imagínate fuera de aquí. Gracias. Bueno, antes de concluir brevemente, ya porque estamos sobre la hora, bueno, es un tema que está en la agenda. Creo que hay que rescatar lo positivo por alguna u otra circunstancia que haya entrado en la agenda de 2018, que este proyecto de ley lo va a realizar la Agencia de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información y Comunicación. Simplemente resaltar que pido, digamos, como hizo capítulo de Bolivia, como académica, ¿no? Que podamos ser varios los sectores que podamos participar en el tanto, ya sea en la redacción o en la edición, ¿no? Diferentes sectores, porque, bueno, no sé, el tema de la ley, una ley de protección de datos va a establecer lo primero definiciones, posteriormente los principios, los derechos y obligaciones, va a mencionar acerca también de esta autoridad de control, su potestad, tanto como decía Jessica, de socialización, de concientización, porque sobre todo estas autoridades de control son los que sacan los documentos justamente para los diferentes ámbitos, para el sector financiero, educativo, dependiendo de dónde se está tratando el dato, ¿no? Y estas sanciones y estas potestades que tiene esta autoridad de control, que pueden ser tanto de inspección, como en el caso de hubiera habido una denuncia, como tú decías, no si hubiera habido una autoridad de control en Chile, hubiera sido de oficio la actuación y hubiera habido una potestad sancionadora. Bueno, agradecerles Esteban Lima, Jessica Matus y a Roxana Pérez. Un aplauso por favor para ellos. Hay unas preguntas, pero lo siento, yo me olvido. Es que ya estoy nerviosa con el tema de ahora. Por favor, las personas se pueden en fila, las personas que quieran hacer preguntas. Lo único que como ya estamos contra el tiempo, que sean realmente con preguntas más que todo, sin más comentarios. Por favor. Sí. El botón abajo. Y si pueden, ¿a quién va dirigida la pregunta también, por favor? Así agilizamos. Al final las van a contestar. Buenas tardes, Esteban, ¿no? ¿Verdad? Primero felicitar a todos los participantes. Es un tema realmente importante. Se ha dicho de todo a nivel de sociedad civil, también de quién debe ejercer el control, pero yo quisiera dar una pregunta más como madre. Se ha hablado mucho de los datos personales. ¿Se debería transversalizar este tema? Dado que hoy en día estamos tratando mucho con el tema, o enfrentándonos al tema de la trata y de los secuestros. También me gustaría mucho saber desde el Estado cuál sería la respuesta inmediata a esta demanda de la sociedad civil en relación a la protección de datos personales. No nos olvidemos que no solamente las personas jurídicas son naturales y jurídicas. Aquí también hablamos de la niñez, que es muy importante. Gracias. Me ha quitado un poco la intervención. Creo que hay una falla de percepción y la verdad me animo a hablar. Es cortito el tiempo, pero realmente creo que es importante para Etiquetebo. No creo que esta percepción que están teniendo de que la gente no percibe el valor de los datos personales sea real. Recibimos más o menos en nuestras redes sociales, ni siquiera las institucionales, las personales, más o menos unas 2 a 3 personas, sobre todo mamás, preocupadas por algunos delitos que están cometiendo contra sus hijos y que tienen que ver con datos personales. Y las mismas identifican que son datos personales. Por ejemplo,
suplantación de identidad en Facebook. Por ejemplo, las fotos de niñas que están siendo utilizadas para otros fines, no necesariamente muy oscuros, pero sí sospechosos y que las hacen sentir incómodas. Y obviamente ya delitos más graves como los que mencionaba la señora. Entonces, sí hay una percepción, por eso se está poniendo un poquito, de a poquito, el tema en agenda. Entonces, creo que por ahí hay que revisar eso. Y lo segundo, sinceramente creo que este es un tema de poder, no es un tema técnico, sí es un tema legal, pero no es sobre todo legal, es un tema de poder. La sociedad civil no tenemos el mismo poder que tienen las empresas de procesar datos, es mi tema anterior. Y ese es el tema que más me interesa, no tanto el de datos abiertos, la verdad. Me vibro y ahora estoy hablando no como ego, sino como persona, como ciudadana. No tenemos tanto poder las personas de procesar datos, menos datos personales, como los tiene Facebook. Y tampoco tenemos la capacidad que tienen los estados, aunque los estados están comenzando. Entonces ahí la pregunta, si quieres responderla, pero es más como una cosa que estoy intentando ordenar en la cabeza, es, ok, ¿tiene poder el Estado? Está comenzando a tener y tiene muchos recursos, dinero, know-how, etc. Y tiene mucho poder las empresas. ¿Qué hacemos? ¿Qué posibilidades tenemos los ciudadanos acá? Hacer una fundación que va a tener algunos recursos y va a intentar hacer alguna cosilla. Eso es, por ahí es. Aliarse con el Estado es complicado y no es porque sea es en la lógica del Estado va a cooptar sociedad civil. Creo que por ahí no va. ¿Por dónde va? Y ahí sí me gustaría todos, Jessica, sobre todo por la experiencia internacional que tienes en Chile y también en los otros países donde se están trabajando estos temas, ¿qué otra salida hay para la sociedad civil? En general la onda en América Latina son los pocos nerds que les gustan estos temas, que se ponen a trabajar en las leyes, en ¿no? defender derechos, etc. No le veo una cosa muy masiva, me gustaría que me ayuden un poco a pensar el rol de la sociedad civil aquí y cómo podemos comenzar a tener más poder. Buenas tardes, tenemos las preguntas desde Twitter. Uno de los usuarios, Germany, pregunta si las agencias gubernamentales tienen acceso a nuestras comunicaciones, por ejemplo WhatsApp, a nuestra geolocalización. Esa sería para TIC. Y otra pregunta que nos realiza es si las instituciones tienen acceso a nuestros datos, ¿el seguimiento a las personas es considerado un delito? Sí, el seguimiento a las personas es considerado un delito. Buenas tardes. Bueno, quisiera hacerle una pregunta que creo que es bien de fondo. Hace unos días, unas cuantas semanas, en Santa Cruz hubo un foro de ICANN. El ingeniero Flavio Díaz dio una charla forense sobre esos temas de protección de datos. Él explicaba que Bolivia no tiene firmado un convenio, es el único país de la región que no tiene firmado un convenio, por lo tanto, cualquier acción judicial que se intente hacer a una empresa que esté fuera de Bolivia no tiene éxito. Y los casos que han habido en Bolivia se han tenido que hacer generando abogados en Estados Unidos, cosas así, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo quisiera saber su opinión, porque creo que cuando generamos exceso de regulación de leyes, lo único que hacemos es espantar más la inversión. Bolivia tiene demasiado internet móvil, eso está muy bien, pero el internet fijo no avanza por falta de inversión. Más regulación espanta la inversión. Creo que el camino no necesariamente es más leyes en este momento en Bolivia por este problema, ya que Bolivia no tiene manera de solicitar ningún aspecto judicial a ninguna empresa que esté fuera del contexto boliviano. Entiendo que ese es el problema. Quisiera saber su opinión, porque evidentemente ahí, además, el punto de intercambio que tenemos maneja una pequeña parte de los datos del país, casi todo el tráfico boliviano se maneja fuera del país. Entonces, básicamente, no tenemos mucho que controlar en Bolivia, ¿no? Entonces, quisiera saber su opinión al respecto. Gracias. Hola, buenas. Luis Rejas, del colectivo Ciudadano Más Lejos de Internet para Bolivia. Ya me ha mencionado antes Tebo, con las experiencias previas. Yo quería hacer una reflexión, es que he estado escuchando mucho en reuniones anteriores, hablando de esto de la ley de protección de datos. Había algunas tendencias a decir que Bolivia no necesitamos nada, que con la legislación actual, con el Habeas Data, teníamos todo solucionado. Lo que pasa es que hay una pregunta que nunca me han contestado cuando dicen eso, y es si para ejercer ese derecho, para hacerlo por esa vía,
que tan milagrosamente parece ser la solución para todo en estos casos, voy a tener que depender de un abogado, porque ahí sí me entra mucha molestia, ¿no? Me entra mucha molestia porque yo no quiero depender, me gusta considerarme autosuficiente en la medida de lo que pueda, porque sé leer y sé escribir, y con eso tengo suficiente para defenderme, ya lo he demostrado. Y me molesta mucho, sobre todo porque estoy en un país en el que el hecho de tener que recurrir a un abogado es casi como que el propio Estado, que me tiene que defender, me ponga en las manos de la mafia, ¿no? Y me niego a ello. Entonces, yo en ese sentido, yo defiendo que haya conozco obviamente todos los problemas que hay para hacer un procedimiento administrativo. Sin embargo, me parece que frente a la vía judicial es mucho más fácil, más óptimo. Puedo recurrir a un abogado si no quiero pasarme el trabajo de leer, pero también me da la oportunidad de ejercer yo personalmente mis derechos y aprender, ¿no? Creo que nuestra obligación como ciudadanos también es saber nuestros derechos, saber nuestros deberes, ¿no? Si cometemos una falta o un delito, la ignorancia de la ley no nos va a eximir del castigo. Entonces es bueno saberlo, ¿no? De todos modos, cuando yo termine mi procedimiento administrativo, siempre lo puedo judicializar, con lo cual extiendo mi gama de recursos, ¿no? Por otro lado, sí, claro, si vamos a pensar en una ley, hay que tomar en cuenta que tenemos la ley de procedimiento administrativo que se va a interponer en eso. Porque la ley de procedimiento administrativo es la que dicta cómo se hacen todos los procesos con el Estado, cómo se relaciona el ciudadano con las instituciones del Estado a la hora de reclamar, de hacer sus recursos, de decirte no, te has equivocado, te hago recursos de revocatoria, que no sé qué, para ti, para allá. Es las reglas por las cuales yo no tengo que pelear con las instituciones del Estado desde el punto de vista administrativo, ¿no? Entonces, cuando se considere esta ley, pues habrá que considerar también el procedimiento administrativo, si de una vez se modifica, si en esta ley se considera otro procedimiento, de manera que haga las cosas expeditas, ¿no? O sea, a mí no me sirve de nada que me lleven, que me metan una puñalada y me lleven ya cadáver a la clínica. Yo lo que quiero es que me lleven de emergencia y me curen sobre la marcha, es lo que me sirve. Ya cadáver me da igual, que me coman los gusanos. Sobre el tema de descentralización, me parece interesante, habría que explorar algunas soluciones. A mí se me ocurre una. Yo me alegré mucho cuando estaban el proyecto de defensa de los usuarios y consumidores. En el proyecto inicial se contemplaba el que yo como ciudadano pudiese irme también contra las actuaciones de una institución pública. Sin embargo, todo eso desapareció en la ley final. Tal vez un defensor del pueblo en las instituciones públicas para el tema de datos, que maneje la institución pública, y para el resto, pues la autoridad, ¿no? Gracias. Ya, gracias. Estamos brevemente, por favor, empezaremos en el orden. Me parece Jessica, pero Jessica, Rosana y... Bueno, antes la pregunta que hizo la señora respecto a los grupos vulnerables, efectivamente hay datos que son especialmente protegidos, como son los datos de los niños y adolescentes. En general las normativas contienen requisitos especiales en relación al tratamiento de esos datos, pero también tiene que ver con el rol que tienen las familias, los educadores y el Estado en la educación también, para la promoción de los derechos de los niños en materia de tratamiento de la información. Pero fíjate que cuando estamos discutiendo todo esto, que son normas, estamos hablando desde la protección civil de los datos personales. Y resulta que lo que está ocurriendo, a propósito de lo que mencionaba Eliana, es que también estamos viendo una vulneración de los datos personales que pudiera incluso rayar en lo penal, desde el punto de vista que pueden constituir una conducta antijurídica desde el punto de vista penal. Y
Me refiero al doxing de datos, que es la publicación de datos personales en Internet. Me refiero a la publicación de imágenes íntimas sin consentimiento, que es la pornografía no consentida, y también al acoso o hostigamiento cibernético de stalking. Distintas legislaciones en el mundo han modificado ya sus normas penales para tipificar ese tipo de conducta. Entonces yo creo que incluso cuando estamos pensando en grupos vulnerables, pensamos en niños, pero también pensamos en mujeres, que son las que se ven afectadas desproporcionadamente frente o ante la publicación de imágenes íntimas, frente a la publicación de información personal, y que ha servido como forma, es un tipo de violencia de género. O sea, ya eso lo ha señalado la relatora de las Naciones Unidas, de que la misma violencia de género que hemos visto en entornos offline se ha trasladado también a espacios online. Eso por una parte. Y por último, no voy a volver a intervenir, pero me gustaría un consejo, una recomendación. Es que en el momento que ustedes tengan que discutir su propia ley de datos personales, ustedes van a discutir ahí cuál va a ser el modelo, la institucionalidad, etc. Esto es algo muy propio de cada país, es que en general este tipo de procesos sean procesos colaborativos, o sea, sean procesos que sean abiertos, transparentes. En Chile, por lo menos en el último proyecto de ley, se lo digo, la sociedad civil, nosotros datos protegidos, redactamos una propuesta de proyecto de ley que fue la moción que presentaron los senadores y que fue la forma de presionar al Ejecutivo para que presentara su propia ley de datos, porque en Chile la creación, la institucionalidad, la creación de órganos públicos es facultad exclusiva del Presidente de la República. Entonces lo que hicieron los senadores fue, mediante una moción, presentar un proyecto sin institucionalidad y presionar al Ejecutivo para que presentara 3 meses después su propio proyecto. Pero previo a eso, ese proyecto que habíamos trabajado, lo trabajamos en conjunto, fue un proyecto que tenía un anteproyecto del Ejecutivo, se hizo una consulta pública, todos opinamos, te digo todos, opinó la sociedad civil, opinaron las asociaciones de empresas, opinó la academia. Entonces, creo que un proceso que sea en el fondo, que sea un buen proceso. Y ese proceso tiene que ser colaborativo, o sea, que se abran las puertas, que sea transparente, que todos puedan opinar, y yo creo que es la única manera de que normas de este tipo se validen, y se validen institucionalmente y se validen además dentro de la sociedad. Así que esa es mi recomendación, se lo digo porque me han tocado ver distintos procesos legislativos normativos en América Latina, y yo creo que esa es una forma como de ir construyendo país, especialmente en esta materia. Y ojo, esto ya está, esto lo tienen que ver sí o sí. Todas las temáticas de ciberseguridad, el modelo de madurez de los países en materia de ciberseguridad, que es un modelo de la Universidad de Oxford, que se aplicó en América Latina y se está aplicando en otros países para medir el nivel de madurez de capacidad de ciberseguridad. Uno de las materias es el conocimiento y el avance en materia normativa y de conocimiento de la cultura en ciberseguridad y en protección de datos personales. Entonces, estamos pensando que la protección de los datos es parte de todo este ecosistema de ciberseguridad, y que por una parte tenemos delitos informáticos, la protección de los datos personales como uno de los pilares fundamentales, y además la normativa, lo que sea, en materia de infraestructuras críticas. Entonces, no olvidemos que esto está dentro de todo este marco, y que no se trata de legislar en protección de datos. Así que eso, gracias. Rápidamente. Sí, solamente una por participación. No vamos a poder contestar todas, por favor, porque estamos. Bueno, yo creo que el tema de la protección de los derechos de menores es importantísimo y de alta relevancia social. Creo que la sociedad civil puede hacer mucho, pero no lo puede hacer con un impacto tan importante como lo podría hacer el Estado. ¿Por qué? Porque el ámbito cibernético tiene un elemento de extraterritorialidad que nos impide a nosotros, a la sociedad de aquí, ejecutar sin tener algún marco normativo que obligue a estas empresas a otorgarnos información. Eso lo que hace es que la mayor parte, no todos, pero muchos de los delitos penales, estoy hablando no solamente de uso sin consentimiento de información de los menores,
y si es un delito, sino realmente aquellos con afectación grave de menores de edad no pueden culminar exitosamente debido a la falta de cooperación de plataformas que tienen sus casas matrices a nivel internacional. No podemos cerrar las fronteras, obviamente que no, eso es desde mi criterio. Yo hablo ahora sí en título personal, no creo, pero sí creo que el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de promover convenios internacionales que nos permitan instrumentalizar los derechos nacionales, porque si no, entonces realmente estamos atados del 19. Creo que, viendo al punto de Diana, creo que efectivamente la gente está tomando conciencia, pero es una conciencia intuitiva, no es una conciencia real, ni técnica, ni profunda de lo que realmente está sucediendo. Y obviamente ahí nacen las preocupaciones de los guardas, ¿no es cierto?, que son los padres y las madres, pero eso no implica que realmente este sector realmente conozca lo que está sucediendo a profundidad, que eso es lo que deberíamos buscar nosotros como sociedad civil y también el Estado en su conjunto, de manera transversal e integral con todos los actores del espacio cibernético. Deberíamos estar caminando hacia la capacitación, por lo menos intermedia, de los actores, ¿no es cierto? Eso sería es un ideal, ¿no? Pero se debería estar promoviendo eso. Y finalmente, respecto a lo que decías, Luis, estoy 100% de acuerdo, me parece chistoso que te lo diga un abogado, pero realmente sí considero que es momento de romper esta dependencia de ejercicio de derechos a través de abogados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace eso? No tengo la fórmula mágica, pero estoy segura que a través del sistema judicial no lo es, por varios elementos. Entonces tenemos que buscar otras alternativas. Y esas otras alternativas inicialmente nos derivan al ámbito administrativo, que también tiene su temor, pero que estamos con una posibilidad de andar, ¿no? De generar camino. Entonces podríamos utilizar experiencias a nivel regional, pero también plasmarlas a través de la realidad de nuestro país y proyectar innovaciones, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un ámbito de innovación tecnológica, entonces también innovaciones legales que permitan que nos adecuemos a esta realidad social actual. Y más aún si la vamos a proyectar por lo menos de aquí a unos buenos años. Entonces, eso sería comentarle que sí, como fundación estamos promoviendo un proyecto conjuntamente con sectores del Estado que tienen la proyección o la intención de reivindicar y proteger los derechos de los menores, que creemos que son uno de los sectores ampliamente vulnerables, ¿no? Pero no es el único. El LGTB, las mujeres, e incluso, ¿no?, dentro de los menores, si es un menor en el área rural, no es lo mismo que un menor en el área urbana. Si es un menor en el área rural y que además tiene un grado de inteligencia racial, entonces obviamente las brechas de discriminación actuales con la digitalización pueden o ahondarse o acortarse. Y por eso el papel que juega el Estado y la sociedad como control social para que se atenúen esos aspectos es muy importante. Muchas gracias. Finalmente, Esteban. Bueno, ya para cerrar un poquito, sí creo que el tema de los menores, lo que decía, ¿no? Tener un dispositivo no implica que sepa manejar tecnología o que conozca la tecnología. Recuerdo ayer, en los 90, cuando empezaba Internet, la primera cosa que te dicen al entrar a Internet es no creas todo lo que ves en Internet, pero cada vez se dice menos, ¿no? Porque cada vez que tú abres un teléfono ya estás conectado, ya tienes redes sociales, ya tienes todo. Entonces sí la capacitación de educación es importante, es difícil porque creo que la sociedad ha adoptado una visión de que ya estás conectado, entonces ya sabes, como que tú eres el chico de la familia, eres el joven de la familia, entonces ya puedes ayudar a pensar. Creo que capacitar es importante y brindar herramientas es muy, muy importante. Hemos trabajado nosotros con el Ministerio de Gobierno en un proyecto este año que se llama Protege la Red, creo que se llama el nombre, pero la idea es esa, ¿no? Empezar a generar programas en colegio, el proyecto de inclusión digital, ahí está Tuto también, que lo dirige, tiene que incluir estos temas de uso de tecnología consciente, segura. En realidad pasa por un tema social, ¿no? Cuando tú eres chico o estás en determinada edad, mandar fotos de desnudo es muy normal porque todo tu curso lo hace. El problema es cuando algo las obliga.
Entonces ahí llegar a concientizar que toda la intimidad de uno que genera en la red es un derecho también, pero que se tiene que sancionar al que publica, al que difunde, es una forma de trabajo igual que hay que hacer. Entonces sí hay que trabajar sobre eso, y es sobre todo educación, ¿no? O sea, por ahí pasa. Solamente quería responder dos cosas que pregunté que más importante. La ley de telecomunicaciones define claramente que el acceso a las comunicaciones es inviolable, por ende no hay forma, preguntaban ahí en internet, no hay forma de que alguien acceda, a menos que tenga un mandato judicial, pero no hay una intervención en vivo, ¿no? De hecho estoy defendiendo la misma ley, y el seguimiento a personas también, no existe eso. Y el último planteamiento que decía, sí, evidentemente, no hacer más leyes parece que es un conflicto general, y sí, yo también estaría de acuerdo que no se necesita hacer más leyes, pero yo creo que el problema no es hacer leyes, sino el problema es justamente, quizás aquí en la mesa es malo decirlo, pero es malo empezar las leyes por los abogados. Los abogados siempre tienen una visión un poco más cerrada, y hay que empezar por la sociedad, tiene que empezar por identificar los problemas para que luego esto se plasme en una visión de abogado. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Sí se necesita, hay muchos huecos, sobre todo cuando ya empiezas a entrar en este mundo de compartir información, traspasar información se hace tan fácil, tan dinámico, y la interconexión de personas se hace tan rápido. Entonces, ahorita puedo tener un amigo en Alemania en muy poco tiempo, que antes no teníamos esa capacidad. Entonces, eso justamente son los vacíos que nos van a quedar. Más o menos eso, porque creo que estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por las preguntas, por su paciencia, y a los panelistas también por compartir sus conocimientos. Un aplauso, por favor. Gracias.